Juicio abreviado, como la palabra misma lo dice, es un procedimiento de los cuales puede optar el imputado para de alguna forma resumir todo lo que es el proceso judicial. Indudablemente que lo más marcado de un juicio abreviado es el hecho en el que el imputado reconoce la autoría del hecho, por lo cual se indica como, para la redundancia, autor. O sea, si bien se simplifican los términos, se simplifican los plazos del proceso, ese acortamiento trae aparejado que el que hasta ese momento estaba imputado, o estaba sindicado como posible autor, a partir de llevar a cabo un procedimiento de juicio abreviado, automáticamente él mismo reconoce su autoría. Doctor, indudablemente, como usted te lo explica, se declara culpable y se llega a este juicio abreviado que podría decirse más simplificadamente que es un acuerdo entre partes. ¿En algún momento esto pudo llegar a un juicio oral y público? La víctima no se quiso exponer. ¿Y qué pena le cabe a esto de abuso sexual simple agravado por el vínculo? ¿Se podría haber sacado más pena o lo que usted sacó conformó en este caso a las víctimas, dado que a veces los casos estos son muy delicados y hay que comprobarlos? Indudablemente su trabajo investigativo lo ha hecho, por eso ha salido la condena, pero ¿se hubiera esperado o esperaban alguna condena mayor? No, mire, como toda tipificación de delito, al momento de juzgar la pena que le corresponde, sabemos que todo delito trae consecuentemente una pena, y en esa pena hay una variable entre un mínimo y un máximo, que es una facultad del juez, indudablemente. En este caso se llegó a esa pena teniendo en cuenta el tipo de delito. Si viene el artículo 119, que relata sobre los delitos contra la integridad sexual, tiene varios apartados en los cuales hace mención a distintos tipos de abuso sexual. Que está el abuso sexual simple, el abuso sexual gravemente ultrajante y el abuso sexual con acceso carnal. En este caso específicamente, en que me tocó a mí representar a las víctimas actuando como querellante, el autor, en este caso, había sido pasible de cometer el delito de abuso sexual simple, y la pena máxima para el tipo de delito no superaban los 3 años de prisión. Entonces, indudablemente, al no superar esa cantidad de años, la pena podría ser de prisión condicional, como ocurrió en esta circunstancia. Ahora bien, había dos agravantes. Por un lado, como dijo usted, el vínculo, estamos hablando del progenitor, tengamos en cuenta que eran hijas biológicas, ¿verdad? Sí, sí. Y por otro lado tenía otro atenuante, que es la convivencia, o sea, él convivía con las menores. Entonces son dos agravantes del abuso sexual, pero asimismo no superaban los 3 años. Entonces, teniendo en cuenta como atenuante que él carecía de antecedentes condenatorios, entonces se trató de ser equilibrado y se llegó a un acuerdo en el que la propia víctima estaba conforme, y bueno, fue esa razón por la cual se impuso los 3 años de prisión de ejecución condicional. Ya le dejo preguntar a mis compañeros, pero no me quiero ir de ahí un poquito porque usted bien lo relataba. Ahora, la chica cuando habla, una de las hijas, la mayor, como que da a entender, ya no nos tenés más dentro de este círculo. ¿Se estima que podría haber tenido algún otro antecedente con alguno de los familiares? ¿Hay alguna presunción de que podía haber cometido esta falta anteriormente con otras personas? Porque llama la atención cuando ella dice, ya no nos tendrás dentro de este círculo, más allá de perder el amor de las hijas, ¿no? Sí, la verdad que esas palabras pronunciadas por la propia hija
fueron muy lapidarias. En ese momento se hizo un silencio absoluto en la sala de audiencia y bueno, creo que con esa expresión fue como una condena personal. Mire, yo lo que le puedo decir que estuve analizando exhaustivamente los antecedentes del diputado, hoy condenado, y pude recabar que él mismo había tenido participación en un hecho similar, no con un familiar, sino con un tercero, hace muchos años atrás, y bueno, pero no había, si bien había tenido una resolución, la misma había sido absolutoria, porque no se llegó a demostrar nada, pero ya tenía indicios de actuar de esta forma. Bárbaro. Micaela. Bien, doctor, pensaba en esto de que hablábamos, ¿no? En el relato de una de las víctimas, porque en realidad las víctimas son dos, y el miedo que tuvieron todo este tiempo y que siguen teniendo porque hablamos de una condena condicional. ¿Cómo sigue esto desde el lado legal? ¿Se puede conseguir la restricción hacia las chicas, hacia la madre? ¿Cómo es? Sí, paralelamente con ello, las víctimas están patrocinadas por dos profesionales en la cuestión civil y las mismas automáticamente, después de dictado el fallo judicial, se constituyeron en el juzgado de familia para solicitar una ampliación de la restricción, porque indudablemente con esta condena no queda ninguna duda de que él mismo había sido el autor, ¿no? Julio. Sí, no, bueno, él al reconocer el hecho que usted decía, bueno, reconoce el hecho, esto no se apelan, obviamente, no hay ninguna forma de que se revise esta condena. No, indudablemente que no. La condena ya quedó firme y él mismo reconoció la culpabilidad. El propio juez, el doctor Moñaski, le hizo saber en forma muy clara y muy precisa, como es habitual de él, que al aceptar el juicio abreviado estaba reconociendo la autoría y la culpabilidad, haciéndose cargo del delito que había cometido. Claro, primero explicar, porque vemos por ahí en los comentarios, gente dice, bueno, ¿cómo le van a dar 3 años? Lo que está explicando que le dieron la máxima posible. Claro. La máxima posible. La máxima posible dentro de lo que había. Que en todo caso, lo que siempre decimos, si alguien quisiera darle más, o sea, habría que ser el político que el abuso sexual simple tenga 5 años. Claro. ¿Entendés? O sea, correcto, que no haya ninguna hora político, por ejemplo, con representación nacional, diga, la justicia, no. Cambia el código, ¿sí? Claro. Cambia el código penal en todo caso, para que sea de 5 la mínima y no sea escarcelable. Correcto, yo sí. he leído muchos comentarios que la gente hacía mención a la pena ínfima y también a la modalidad. Pero bueno, claro, toda pena menor de 3 años tiene la posibilidad de que sea aplicada de esta forma, en forma condicional o como comúnmente se dice en suspenso. No obstante, acá quiero aclarar una cosa, que él, además de ser condenado y quedar con esa condena en su prontuario, tiene que cumplir con ciertas reglas de conducta, claro, cosas en las cuales, bueno, una de ellas va a ser la provisión de acercamiento a las víctimas, otra va a ser la de someterse a un tratamiento psicológico y en forma periódica hacer llegar a los tribunales de que él mismo está llevando a cabo esa tarea y por el término de 4 años no cometer un nuevo delito. Si él durante el lapso de 4 años comete un nuevo delito, esa pena, ejecución condicional o en suspenso, como cualquiera le pueda llamar, va a ser revocada y va a tener que cumplirla en forma efectiva. Esto digo porque uno también ve las repercusiones, no solamente la gente que comenta abajo, sino gente que después la comparte la noticia, dice, pregunto a nadie, gente que conocemos aparte, que a nadie se le ocurre armar una marcha escrachando al juez y al fiscal, por ejemplo. ¿Sí? No, al fiscal no tiene sentido. Sino todos cómplices, o sea, la gente, esto es lo que entiende, en todo caso hay que escrachar al que hace las leyes, ¿no? Me imagino. Sí, lamentablemente, sabemos que moralmente es un delito gravísimo, porque, no es que uno justifique un delito más que otro, pero estamos hablando de un delito en el que fue cometido por el propio padre, es algo aberrante, es algo que, quien es papá o quien es mamá, por ahí lo llega a lograr como inconcebible que un padre cometa este tipo de delitos contra su propia hija, contra su hija biológica, su hija de carne,
Y bueno, yo sé que a veces la sociedad pretende una pena efectiva o una mayor condena, pero indudablemente tenemos que ajustarnos a los condicionamientos penales y bueno, a las consecuencias que tiene cada delito. Doctor, yo sé que lo que le voy a preguntar es duro, pero para que la gente entienda, cuando decimos abuso sexual simple, ¿cómo abusaba hoy ya Diego Daniel Brusco Beltramone con sus hijas? ¿Cómo las abusaba? La forma que llevó a cabo el delito se encuadraba en lo que bien claramente expresa el artículo 119, que es a través de tocamientos o comúnmente llamados manoseos en la zona genital. Sumado a eso, hay una imputación también adicional, que es la de amenazas, o sea, que además de llevar a cabo este delito, él mismo amenazaba a las menores, manifestándole que si ellas le contaban algo a su mamá, él mismo iba a tomar represalias no solamente con la madre, sino con las menores mismas, quitándole la vida. Entonces, eso fue lo que en cierta forma por ahí se demoró o estuvieron durante tantos años estas niñas, si bien una de ellas es mayor, estas niñas padeciendo este calvario. ¿Cómo están las chicas? ¿Están en tratamiento psicológico? ¿Cómo pasaron todo este proceso hasta que se llegó la condena, doctor? Sí, las chicas están desde un principio bajo tratamiento psicológico, con una ayuda especial de una psicopedagoga, y bueno, desde el primer momento en que tomó acceso a la justicia, en donde se llevó a cabo la Cámara Gesell, hasta el día de hoy las mismas se encuentran con tratamiento médico y tratamiento psicológico. Yo rescato acá la valentía de las jóvenes, ¿no? Porque esto hoy ya se hace público con una gran repercusión, y también esto va a repercutir en sus vidas por la gente conocida, por si está estudiando en el mismo ámbito educativo y todas estas cuestiones que a lo mejor gente no lo sabía y ahora lo está sabiendo. Digo, hay que ser muy valiente y también hay que estar preparado, digo, para lo que se viene y para lo que le puedan preguntar a lo mejor sus amigas, los conocidos, porque no van a dejar de preguntarle, y es el permanente recuerdo que le va a venir del abuso de su padre. Digo, me imagino que psicológicamente tiene que estar muy bien contenida. Sí, la verdad que sí. Fue con mucha entereza. Esta joven de 18 años habló con mucha firmeza, se dirigió no solamente al imputado, que es su propio padre, sino también al profesional. Y bueno, como le vuelvo a repetir, las palabras de ella fueron muy duras, si se puede calificarla de esta forma, en el sentido de que, digamos, habló con el corazón. Y bueno, a veces esas palabras llegan más que cualquier condena. Y la última para mí, y agradeciendo ya el tiempo dispensado, no sé si después de esto sale alguna otras preguntas de mis colegas aquí en la mesa, pero me imagino que para los abogados debe ser difícil, ¿no? A ver, y constitucionalmente hay un principio de inocencia, todo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y después se demuestra, y hay un delito que es el que más aberración produce y que más consterna a la gente, son las violaciones, los abusos y estas cuestiones. Se pone ahí un poquito en tela de juicio lo ético y lo moral, digo porque por lo que dijo la chica, es decir, a ver, si me preguntás a mí, ¿defenderías a un abusador? No, pero bueno, es decir, la Constitución te garantiza un juicio justo. Si no soy yo, será el abogado defensor que ponga el Estado, pero raya un poquito ahí lo ético y moral. Sí, por supuesto que sí. No es un caso, no es un caso para comparar, pero si ustedes tienen presente cuando el abogado por el caso que estaba defendiendo al imputado Mangieri,
le había manifestado que si él era autor, renunciaba a su representación y lo llevó a cabo. No sé si lo tienen presente. No bueno, me acuerdo yo ahora. Ángeles Sí, Rawson. sí, y en este caso es El caso de algo Ángeles similar. Rawson. Ah, ¿Cómo? sí, el caso de Ángela Rawson, sí. Sí, el mismo abogado del Correcto. Pepo, ahora no me acuerdo cómo es Sí, el nombre. Pierri. Pierri, exactamente. Y bueno, y le renunció. O sea, yo pienso que pasa por cada profesional. Si nosotros, a partir del momento que prestamos nuestro juramento como profesional, nos obligamos a defender por cualquier causa a los imputados, y el imputado a su vez tiene un derecho, como lo dijo usted, garantido constitucionalmente, a través de tratados internacionales y demás. Después pasa por cada profesional al advertir realmente si es el autor y ya está determinado que fue así y fue condenado, bueno, pasará por la conciencia de cada uno para ver si continúa con su defensa o de lo contrario él mismo se excusa y bueno, deja de cumplir con su función. Doctor, Y para ese caso el profesional no tendría ningún tipo de sanción, porque estaría justificado. doctor, queremos agradecerle el tiempo dispensado. No, por favor, yo le agradezco a ustedes por haberse comunicado, espero haber sido claro en mi alocución y bueno, Totalmente. lo que necesiten estoy a su entera disposición. Totalmente. Gracias y un abrazo muy fuerte. Hasta luego.